Prieto, y en el marco del bachillerato de investigación hemos realizado un proyecto acerca del antes y el después de la COVID-19 en el área de salud de Tudela. En el siguiente índice se muestran los puntos a tratar. La importancia del trabajo realizado se debe a la aparición del virus SARS-CoV-2, que provocó una pandemia a nivel mundial que tuvo una serie de afecciones en el área de salud de Tudela. Por lo tanto, se vio la necesidad de estudiar esta incidencia en nuestra zona. El proyecto es un estudio descriptivo de tipo longitudinal y retrospectivo de la evolución de la pandemia en el área de salud de Tudela. Los principales objetivos que se han generado en este proyecto son enumerar y valorar los problemas generados en los sistemas sanitarios en el área de salud de Tudela, comparar datos de las dos primeras olas, describir y considerar decisiones operativas tomadas en el área de salud de Tudela y, por último, medir el nivel de sobrecarga del personal sanitario. Por lo tanto, ante estos objetivos se establecieron las siguientes hipótesis. La primera hipótesis establece que la mortalidad por COVID-19 ha aumentado en personas mayores de 70 años, afectando fundamentalmente a hombres en el área de salud de Tudela. La segunda hipótesis dice que se han provocado unos problemas a nivel organizativo y psicológico en el área de salud de Tudela. Por otro lado, tenemos que la incidencia no ha sido mayor sobre el personal sanitario que sobre la población. La siguiente hipótesis nos dice que hubo menor mortalidad en la segunda ola debido a la experiencia adquirida en ella en el área de salud de Tudela. Y por último, tenemos que la sobrecarga habrá adquirido durante la pandemia valores más elevados. Respecto a la metodología llevada a cabo, el proyecto se desarrolló mediante tres líneas principales. En primer lugar, la comparación de las dos primeras olas. En una segunda instancia, se estudió la manera en la que se han implementado nuevos protocolos y procedimientos en el área de salud de Tudela. Y por último, se ha realizado el análisis de cómo ha afectado la pandemia al personal sanitario y trabajador dentro del área de salud de Tudela. En cuanto a las variables, se tomó como variable dependiente el tiempo y dependiendo de la mortalidad, hospitalizaciones, la incidencia acumulada en los últimos 14 días, los nuevos casos diarios, los ingresos en UCI y el número de PCR realizadas diariamente. Dentro de la mortalidad también se establecieron dos valores dependientes, el sexo y la edad. Centrándonos en los instrumentos y en el análisis estadístico, se utilizaron una serie de herramientas validadas y de documentos institucionales. En primer lugar, se escogieron los datos sobre prevalencia e incidencia del área del COVID-19 dentro del Ministerio de Educación y Ciencia, el Gobierno de Navarra y el Hospital Reina Sofía. Los datos fueron comparados dentro de la primera ola del 14 de marzo al 14 de abril y la segunda ola del mes concreto de octubre, obteniendo así una comparación útil. Una segunda vía de información fue mediante las entrevistas con la responsable de medicina interna del Hospital Reina Sofía de Tudela, en la que se obtuvo información sobre los protocolos que se han utilizado en el área de salud de Tudela. Y por último, se realizó el cuestionario más largo documentary sobre el personal sanitario, trabajador del área de salud de Tudela. De esta manera, se realizó un cuestionario con el diseño de los formularios de Google y fue difundido vía redes sociales. Los datos fueron finalmente procesados con la herramienta del UMS Statistics en su versión 25.0. En cuanto a los resultados, los vamos a dividir en tres bloques. En primer lugar, tenemos la epidemiología, con la comparación entre las dos olas y las variables elegidas. En primer lugar, estas dos figuras, la primera de ellas se observa que la incidencia acumulada en la primera ola alcanza su máximo pico el 5 de abril con 354 casos. En segundo lugar, tenemos también en la primera gráfica la segunda ola, que nos muestra que su mayor pico ha sido el 31 de octubre. Esta también nos muestra un crecimiento irregular. Por otro lado, tenemos en cuanto a la segunda figura, comparando los datos navarros con los nacionales, se observa también que el pico es anterior, siendo el 24 de octubre en Navarra y el 9 de noviembre en España. Por otro lado, como vemos aquí, tenemos los infectados según áreas en Navarra. Y tal y como nos muestra esta figura, la incidencia
en las diferentes áreas de salud de Navarra se han comparado y hemos observado que el área de salud de Tudela tiene un 10% más que las otras zonas. En tercer lugar, respecto a los nuevos casos, se observa cómo la primera ola tiene un desarrollo constante y moderado, mientras que la segunda ola tiene un desarrollo mucho más irregular. Además, se observa cómo la primera ola tiene un menor número de casos diarios máximo el 25 de marzo con 256 casos. Igualmente también la primera ola tiene un menor número de hospitalizaciones y de ingresos en UCI. La última variable a analizar es la de la mortalidad, la cual fue medida mediante la tasa de letalidad. Destaca que en la primera ola hubiera una tasa de letalidad de incluso 85,94%, mientras que en la segunda ola bajó hasta un 10,02%. Dentro de las medidas en los servicios sanitarios, destaca cómo se han implementado nuevos protocolos y procedimientos en el área de salud de Tudela. Entre las actuaciones implementadas destaca, en primer lugar, la modificación de los ingresos por síntomas respiratorios, en los que se procedió a un aislamiento inmediato. Igualmente, también se introdujo las nuevas normas de acompañamiento, en las que solo se incluyó un único acompañante durante toda la estancia del paciente. Por otra parte, para hacer frente al colapso sanitario, se realizó el ingreso de pacientes no contagiados en otros centros, como por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios. Respecto a las dificultades que ha provocado la pandemia en la estructura hospitalaria, se observan las siguientes. Destacamos que ha habido un aumento de listas de espera, también el aplazamiento de cirugías ya programadas y, por último, tenemos que se ha dado la atención telefónica para consultas de medicina familiar. En primer lugar, para estudiar el efecto de la pandemia en el personal trabajador y sanitario de la área de salud de Tudela, como se puede observar en la primera figura, se observa el avance de los casos positivos dentro de los trabajadores del área de salud de Tudela. Si se compara la incidencia acumulada dentro del personal trabajador con la incidencia acumulada en la población total de la zona básica de salud de Tudela, se observa que en la primera ola estos valores alcanzan un 13% de la población total, mientras que en la segunda ola este porcentaje baja hasta un 8%, observándose una mejora. En cuanto a los resultados de la evaluación de la sobrecarga, sobre todo en el personal sanitario y trabajador del área de salud de Tudela, se ha realizado un cuestionario, al cual hemos obtenido una muestra de 79 participantes, con una cifra de 68 mujeres y 11 hombres. También hemos sacado que el perfil más común de personal que ha pasado la COVID es mujer, con un rango de entre 31 y 50 años, que es médica y ha trabajado en planta COVID. Estos resultados también los podéis observar en el código QR que tiene nuestro póster. Lo que más nos ha llamado la atención de la tabla que habéis visto anteriormente, la cual también nos recurre el código QR, es que el agotamiento emocional tiene una media de 33 sobre 54, lo que quiere decir que es un nivel muy alto respecto al 73,6% de los participantes. Al igual que también el de la despersonalización, que tiene un 72,97% de participantes con puntaje alto. Dentro de la despersonalización, lo primero a destacar es que los hombres hayan adquirido un mayor puntaje que las mujeres, un hecho que llama atención ya que en el resto de subescalas estos valores se mantienen muy parecidos. La segunda observación se realizó hacia aquellos que trabajaban en planta COVID, los cuales también obtuvieron un mayor puntaje. Dentro de la despersonalización, el mayor puntaje también destacó que fue del único participante MIR y que la despersonalización va disminuyendo según la edad. Dentro de la realización personal, se observa que ni médicos ni enfermeros fueron los que obtuvieron un mayor puntaje, sino que esto de nuevo se remite al participante MIR. Y por otra parte, dentro del cansancio emocional, los que obtuvieron también un mayor puntaje fueron el único participante celador y por otra parte los auxiliares de enfermería, los cuales llegaron a una media de 37, muy superior al resto de oficios. Por otro lado, tenemos el número de PCRs frente al número de nuevos casos, observando que en la primera ola el número de PCRs fue mucho menor que en la segunda ola.
También tenemos que observar que la segunda ola tiene un mayor número de casos debido a que el número de PCR realizado también lo es. Por lo tanto, no podemos comparar estos datos certeramente. Por otro lado, el número de camas UCI que tenemos en Navarra es 61. Y esto nos destaca que haya habido días con hasta 11 ingresados por día, lo que es una gran mayoría de casos. Por lo tanto, estos casos han ocupado la sexta parte. También tenemos que tener en cuenta que el 70% de estos pacientes críticos en UCI no están vacunados. Se destaca también que la mortalidad en Navarra ha aumentado un 19,3% que en 2019. Creemos que esto es, en parte, debido a la COVID-19. En lo que se refiere a los resultados del cuestionario, la primera observación se realizó hacia aquellos que habían trabajado en la planta COVID. De estos, un 27,8% se infectaron de la enfermedad. Para ello, para investigar si había relación entre haber trabajado en planta COVID y haberse contagiado, se realizó una prueba Chi cuadrado. Y tras obtenerse como resultado negativo, se observó que no había significancia estadística. También se observó si había algún oficio concreto que hubiera pasado la enfermedad más que el resto. La muestra se formaba principalmente de médicos y enfermeros, y de estos fueron los médicos los que obtuvieron unos mayores resultados en contagios por COVID-19. Igualmente fue un porcentaje muy bajo y de nuevo se realizó una prueba de Chi cuadrado, la cual también tuvo resultado negativo. Además, en cómo se conectan las subescalas, en primer lugar observamos que a mayor despersonalización, mayor realización personal, y que igualmente a mayor cansancio emocional, mayor realización personal. De esta manera obtenemos, como podemos observar, que ante unas situaciones de más sobrecarga y de mayor colapso sanitario, el personal trabajador y sanitario del área de salud de Tudela se siente más satisfecho con el trabajo realizado. Además, en cada subescala se ha realizado el perfil más común. En primer lugar, el perfil de cansancio emocional es el de una mujer de 31 a 50 años, cuyo oficio es el de auxiliar de enfermería o celadora, y que ha trabajado en planta COVID pero que no se ha contagiado. El perfil más común dentro de la despersonalización es de una persona de 18 a 30 años, cuyo oficio es la realización y preparación del NIR y que ha trabajado en planta COVID pero no se ha contagiado de la enfermedad. Y por último, el perfil más común en una baja realización personal es el de un hombre de más de 50 años que trabaja como administrativo y no ha trabajado en planta COVID pero sí que se ha contagiado de la enfermedad. Esto nos lleva a pensar que las situaciones de sobrecarga llevan a afectar de manera diferente según la edad. Por último, en la comparación con otros estudios, según hemos revisado en nuestra bibliografía, se ha observado como la Universidad de Sevilla hizo un estudio semejante en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, pero en una situación anterior a la pandemia. En este estudio se obtuvieron unos resultados mucho menores a los que se han obtenido en el área de salud de Tudela, observándose que afecta más al personal trabajador del área de salud de Tudela en una situación pandémica. Igualmente, también se comparó con otros estudios nacionales en los cuales se obtuvieron unos valores mucho menores, como por ejemplo un cansancio emocional de 17,917 o por ejemplo de 4,172 en realización personal. Igualmente, la realización personal del personal que se ha estudiado en estos estudios nacionales es también mucho menor, por lo que esto nos reafirma la deducción de que en el área de salud de Tudela se sienten más realizados en una situación pandémica. Como conclusiones, se ha obtenido que la primera hipótesis no ha podido ser comprobada debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y por lo tanto, no hemos podido afirmar que la mortalidad fuera mayor en hombres mayores de 70 años. La segunda hipótesis nos dice que segunda hipótesis que dice que se asumieron la organización, la generación de problemas organizativos y psicológicos, se ha confirmado al realizar el cuestionario al personal sanitario del área de salud de Tudela. La tercera hipótesis se ha confirmado al comprobar estadísticamente que la incidencia sobre el personal sanitario no es mayor que sobre la población, concluyendo con que los trabajos en el área de salud de Tudela no generan un núcleo de contagios. Tras cotejar los datos facilitados en el área de salud de Tudela, pudimos confirmar la cuarta hipótesis. Lo que deducimos fue que una mayor experiencia del personal sanitario y
y una mayor modificación en los protocolos hizo que disminuyera muchísimo la mortalidad. Finalmente, una última hipótesis sobre el sentimiento de sobrecarga del personal sanitario también queda verificada, incluso afirmando que el mayor nivel de sobrecarga ha aumentado el nivel de satisfacción personal en su trabajo. Del mismo modo, a lo largo de este trabajo hemos tenido diversas dificultades. Una de ellas, la mayoría de puntos de vista que teníamos, que eran muchísimos. También tuvimos que focalizar esto lo antes posible. En el segundo lugar, la inaccesibilidad que tuvimos a ciertos datos debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y por último, la inaccesibilidad a ciertos datos del Hospital Reina Sofía, ya que estos siguen en curso y no pudimos incluirlos en el rango de nuestro trabajo. Por último, nos gustaría agradecer a las distintas entidades que han colaborado con el proyecto. En primer lugar, al IES Valle del Ebro, por hacernos partícipes del Bachillerato de Investigación de I+, y principalmente a los tutores Pablo Jalvar y Natalia Martínez. También nos gustaría agradecer a todos los participantes del cuestionario y, por último, agradecer a la Sociedad Reina Sofía de Tudela y a Teresa Rubio por concedernos las entrevistas con las cuales pudimos obtener información para analizar el proyecto. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que pudiera surgir estaremos encantados de responderla.